Bien, hemos comenzado a hablar de un tema importante, como todo lo que la Biblia nos enseña. Si usted se recuerda, hace 8 días comenzamos este tema de conociendo al Espíritu Santo. Yo les decía algunas cosas que quiero reiterarles en esta noche, porque es vital que el cristiano tenga esa experiencia personal con el Señor. Justamente la manifestación de Dios en la persona del Espíritu Santo, ahorita voy a hacer algunas acentuaciones, nos permite experimentar de manera personal a Dios. Es decir, que sea algo tan real en una relación interpersonal con Él. Entonces el cristiano debe de desarrollar esta relación con el Señor, porque de lo contrario se puede mantener solo una relación consciente de que Dios es real y Dios existe, pero no hay una relación de compañerismo, como decía hace un momento, personal, tan real, tan literal con el Señor. Y entonces por eso es que el cristiano solo habla con Dios cuando ora, solo habla con Dios cuando tienes problemas, pero cuando tú ves al Espíritu Santo como tu compañero, lo percibes, lo crees y lo sientes todos los días y a cada momento de tu vida. Le platicaba yo a mi esposa que me ha llamado mucho la atención en las últimas semanas, o no solamente en las últimas semanas, sino que en las últimas semanas lo he percibido, lo he notado, me he dado cuenta, mejor dicho, que cuando llego a despertarme en las madrugadas, ¿verdad? Por cualquier razón, a veces porque no puedo dormir, porque estoy estresado, cansado, en fin, lo que sea, pero cuando me he despertado, me despierto con una frase en mi mente que inmediatamente me llama la atención, y esa frase es: te necesito, Espíritu de Dios. Me llama la atención porque me hace ver el deseo de mi alma y de mi espíritu por el Señor, porque cuando te acuestas, por lo regular te acuestas pensando en algo que deseas hacer, en algún pendiente que tienes que atender, en alguna petición que llevas delante de Dios. No sé si a usted le pasa, o simplemente te acuestas y quieres no pensar en nada para dormirte. Entonces me llama la atención el despertar así, y entonces le decía a mi esposa: y ¿sabes qué? Me doy cuenta que es muy continuo cuando percibo o cuando estoy consciente en el momento que me despierto, que mi alma está siempre diciéndole: te necesito, Espíritu Santo. Y eso me hace ver cómo el Espíritu de Dios se hace tan real en tu vida, que no hablas de una relación lejana con Dios, sino de la necesidad de una cercanía con Él todo el tiempo. Espero me esté explicando. Entonces es tan importante que nosotros tengamos esta relación personal con el Espíritu de Dios. Y aprendimos algunas razones de por qué es necesario conocerle, ¿verdad? ¿Se acuerda? Hablamos de eso. Hablamos de que hay cosas que el Padre nos quiere enseñar, nos quiere guiar, nos quiere revelar algunas de las cosas que Él tiene para nosotros, nos quiere mostrar, en fin. Y nos centramos en el mensaje o en el tema para hablar de 4 factores para conocer al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y hablamos de la historia de Moisés, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que necesitaba haber interés, ¿verdad? Iniciativa, disposición y temor o respeto. Se lo voy a repetir: interés, iniciativa, temor, es decir, respeto a Dios. ¿Y qué más me faltó? Disposición. Ahora le pido que se lo repita a alguien, dígale: estas 4 cosas tú y yo necesitamos para conocer al Espíritu de Dios. Muy bien. Estoy seguro, queridos hermanos, que todos los que estamos aquí, que hemos tenido ya la experiencia personal con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, a esto me refiero, nos damos cuenta que estos 4 factores son reales. Esos 4 factores son reales, ¿verdad? Es decir, si tú tienes interés, el Señor se va a dejar conocer en tu vida. Si tú tienes iniciativa, ¿verdad? Es decir, te acercas
hacia las cosas de Dios, Él se va a mostrar a tu vida. Si tú tienes temor, Él sabe que lo respetas y entonces no lo ves como un trofeo de la religiosidad, de decir yo quiero tener comunión con Él para presumir que tengo comunión con Él, sino que bien sabe Dios que es una relación de respeto donde dice: Señor, yo necesito conocerte, yo necesito tu dirección, yo necesito de tu obra en mi vida. Y estos 4 factores son realmente básicos y reales, por lo tanto importantes para nuestra relación de conocimiento con Dios. Ahora, en esta noche quiero hablarles de quién es el Espíritu Santo. Entonces, porque hablamos de conocerle, la importancia de ello, la subrayamos y hablamos de 4 factores para conocerle. Pero hoy quiero hablarles de quién es el Espíritu Santo. Y número 2, quiero hablarles de algunas de las cosas que el Espíritu Santo, de las obras que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Yo quiero por favor pedirle que cuando hablemos de Espíritu Santo, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Padre, siempre estamos hablando de Dios. Este es otro tema, que es el tema de la Trinidad. Y la Trinidad, ¿verdad?, como los temas de la Biblia, no se pueden percibir de manera natural, lógica, porque hasta sonaría ilógico. Por eso algunos dicen que los cristianos son politeístas, porque tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces ¿cómo se dice? Cuando se discute, se debate entre si entonces los cristianos son politeístas. Por eso los judíos cuestionan también, porque la Biblia dice en Deuteronomio: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces, a través de la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, o algunos le han llamado triunidad, lo que nosotros miramos en la Biblia es la manera en la que Dios se ha revelado, ¿verdad? Como Padre, lo cual eso es muy digerible y creador. Pero también la Biblia dice que Jesucristo era creador, ¿o no? ¿Sí? Deme un texto donde la Biblia diga eso. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esa palabra verbo tiene que ver con Génesis cuando dice: y dijo Dios. Y entonces estaba hablando de su poder creativo, y estaba haciendo alusión entonces a que el Señor Jesús también en la deidad era creador. Pero también habla del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios, conocido Espíritu Santo después en el Nuevo Testamento, pero Espíritu de Dios, donde dice la Escritura: y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Génesis, Job hablan del poder creador del Espíritu Santo. Por eso es tan importante conocerlo, porque en la manera que le conocemos entendemos, ¿verdad?, por la fe en la palabra de Dios, no por la lógica natural, porque la lógica siempre es contrapunteada por la palabra de Dios. Por eso hay quienes, como dice el apóstol Pablo, la palabra de salvación les es locura, porque no es lógico, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves a Dios que le da un hijo a Abraham para luego pedírselo. Es como que tú le das a tu hijo su Xbox y le dices: pero ahora regálamelo. Y entonces el hijo te dice: entonces ¿para qué me lo compraste? Si te lo ibas a quedar tú, papá, ¿no es cierto? O le compras a tu hijo puros juegos que tú entiendes y que tú quieres, y tu hijo no puede ni agarrar el Xbox, y tu hijo no, él es lógico y dice: ¿por qué si me lo das a mí lo acabas usando tú? Eso parecería en Abraham. Dios le pide a Isaac, que Dios mismo se lo dio. Entonces, por la lógica no se perciben las palabras de la Biblia, hermanos. La Biblia no es para lógicos, la Biblia es para los que tienen fe. ¿Lo repito? O sea, si la Biblia se entendiera por la lógica, solo los más inteligentes la entenderían, ¿no? La Biblia no se entiende así. La Biblia se entiende por la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas, y que a veces parece ilógico. Por eso yo les decía hace 8 días, sé que para la mente humana nos cuesta trabajo, en nuestra mente tan limitada, entender cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo Dios, porque a nuestra lógica dice: no, a ver, espéreme, son 3, no es uno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu.
pero no es otra cosa más que la manifestación de Dios, que es uno, nada más. Y yo digo esto, yo subrayo, yo digo esto. Son las tres formas en las que Dios, ¿verdad?, en su persona se ha dado a manifestar. Pero no puedo aseverar que sean las únicas. Seguramente hay más, no lo sé, es una teoría. Repitan conmigo, esa es teoría del pastor. Dígale al que está a su lado. Luego dígale, no lo busques en la Biblia. Porque si hablamos de Dios, creo que Dios lo que hace es hacerse digerible para los que quiere revelarse, pero no es que sea la única forma en la que Él puede revelarse, ¿verdad? Por eso dice la Biblia acerca de la plenitud de Dios, que nadie le ha visto. Pero habla de Jesús y dice, vimos su gloria como la del unigénito. Entonces, por fin, ¿le vemos o no le vemos? Claro, la Biblia dice que la plenitud de Dios, nadie puede accesar a ella. No le dijeron a Moisés, no le dijo el Señor, no me puedes ver, no hay gente que me vea y viva. Oiga, los que vieron una luz de destello caían como muertos, nada más de la luz. Hoy en día sigue pasando, alguna gente el Señor la toca y se desploman, como decía mi abuelita, como costal de papas. Hay otros que ya se aventan sus clavaditos, ¿no? Ahí se van dejando caer y le van avisando al de atrás, agárreme hermano. Pero esas caídas no, o sea, las caídas donde las piernas se te hacen de hilo y te vas para abajo, gente muy dura que de pronto la ves tirada en el piso llorando y dices, pero ¿qué está pasando? No es otra cosa más que caer ante la grandeza de Dios, pero no se ha visto la plenitud de Dios. Así que esa es una manifestación que todavía no conocemos. Por eso el apóstol Pablo dijo que cuando estemos transformados, él dijo esto, conoceremos como fuimos conocidos. O sea, lo que está diciendo es, tendremos un conocimiento mayor. Todo eso lo debemos de asimilar o de retener en nuestra mente. Lo que quiero aseverar entonces, número uno, es ¿quién es el Espíritu Santo? Algunas doctrinas, ¿verdad?, dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es decir, es algo de Dios, pero el Espíritu Santo no es algo de Dios. El Espíritu Santo en la Biblia hay pasajes que lo categorizan, ¿verdad?, como parte de la divinidad. Se los voy a leer. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y de ¿quién más? Así que el mismo Señor Jesús pone la persona del Espíritu Santo, o a Dios manifestado en Espíritu Santo, para tratarme de explicar de alguna forma, en la misma línea que el Padre, el Hijo y el Espíritu. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Otra vez aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Efesios 4, versículos 4 al 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo cuerpo y un espíritu. Habla también acerca de la obra de Dios en el creyente y está el Espíritu. Segunda de Corintios 3, versículos 16 al 18. Pero cuando en lo que concierne al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu de ¿quién? Del Señor, dice ahí segunda de Corintios. Por último, Hechos 5, versículos 3 y 4. Y dijo Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios.
Al principio dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y al final dice, ¿por qué mentiste a quién? A Dios. Así que entonces el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y es tan importante que nosotros tengamos eso claro, porque a veces cuando oímos ciertas voces o ciertas enseñanzas o ciertos grupos, tratan de hacer ver que el Espíritu Santo no puede ser Dios. Algunos inclusive hacen algunas preguntas como ¿a quién debemos orar? ¿No le han hecho esa pregunta? ¿A quién oramos? La Biblia dice, si pides al Padre en mi nombre, yo les doy. Y ahí en donde opera el Espíritu Santo. Y lo que nos enseña ese tipo de palabras no tiene que ver con que la deidad esté subdividida y subyugada la una a la otra, y cuando se subyuga entonces es de inferior categoría. ¿Me explico? Algunos piensan eso. Entonces habla Jesús y dice, yo solo vine a hacer lo que mi Padre me envió a hacer. Por eso algunos dicen, Jesús no es Dios, porque entonces si se sujetó al Padre, ¿cómo puede ser Dios sujetándose a alguien? Y es por no leer la Biblia, que así mismo se interprete, ¿verdad? Y mostrando otras expresiones donde Jesús lo que está diciendo es que la divinidad trabaja en orden. ¿Me explico? Que cada manifestación de Dios tiene su lugar. Así como en tu cuerpo, ¿tú has visto que tu riñón haga la función del hígado? No, cada quien hace su función. Para que el cuerpo funcione bien, cada uno tiene que hacer su propia función. Uno es más importante, tú le puedes decir al hígado, pues te quieres ir, llégale, no te necesito. ¿Verdad que no? El hígado le puede decir a los riñones, ay, ustedes tan chiquitos, ni quien los quiera. Tampoco. Te quitan los riñones, los dos, y te mueres. No puede venir y decirle ninguno de ellos al corazón, tú no nos sirves para nada, tú nada más haces que te inflas y te desinflas y no haces mucho. Pero no, todos los miembros del cuerpo tienen una función. Así la expresión de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no significa que uno es mayor que el otro. Porque ahí es donde puede entrar entonces la pregunta de, entonces el Padre es mayor que el Hijo. Cuando hablamos de Dios encarnado, Jesús en cuerpo, claro que Él estaba limitado por la creación natural del ser humano, pero en su preexistencia en Dios, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, Él tenía la categoría o tiene la categoría de Dios. El Espíritu Santo es igual. Porque hay cristianos que dicen, tienen temor de decir, Espíritu Santo, ayúdame. No, no eres así, pídele al Padre, porque la Biblia dice pide al Padre, pero es que el Padre y el Espíritu son el mismo. Es como que yo oigo la voz de mi hija y me dice, ustedes han visto que mi familia en la iglesia, y es decisión de ellos, yo no les dije, cuidado y me dicen papá o esposo en la iglesia, porque soy el sacrosanto pastor. No. Pero ustedes han visto que mi esposa y mis hijos en la iglesia dicen, los dejamos con nuestro pastor. Pero cuando yo escucho su voz, aunque ella diga pastor, sé que está hablando de su padre. ¿Me explico? Entonces, si ella en la casa me habla y me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Quién escucha la voz de esa joven? ¿El pastor? No, también el padre. Es lo mismo con el Señor, y ahí es donde no debemos de tener problemas, porque algunos cristianos tienen problemas ahí. Entonces, Señor, pastor, ¿cómo oro para tener efectividad? O sea, lo que está diciendo, mire, por favor, póngame atención. Lo que Jesús dijo es, cuando tú pides al Padre, está hablando de la deidad. Jesucristo estaba en la tierra. Dice, en mi nombre, lo que estaba hablando de en su nombre. Dígame usted, ¿qué representaba el nombre de Jesús? Representaba la obra redentora y salvadora de Dios en la tierra. Lo que estaba diciendo Jesús es, cuando tú pides al Padre, Él te da por la obra redentora y por la salvación que Él mismo ha provisto. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos en el nombre de Jesús, usted se ha puesto a pensar que el nombre de Jesús no es un nombre propio, sino que es un sustantivo. Jesús significa salvador o salvación.
Por eso es que los judíos dicen: Dios no tiene nombre. El nombre propio de Dios debe de ser innombrable. Usted sabe eso. Es a lo que ellos le llaman el tetragramatón, que son 32 o 34 letras en griego que dicen: ese nombre es impronunciable, ¿verdad? Ese es otro tema, que son los nombres de Dios. Pero el asunto es que cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, debemos saber que Él es Dios. No es una obra de Dios, es Dios mismo. Déjeme explicárselo así. Número uno, la manifestación de Dios en su Espíritu Santo es la que hace posible que tú y yo tengamos una experiencia personal con Él. No la podemos tener con Jesús porque está en los cielos, dice la Escritura, glorificado, ¿no? Y ese es otro misterio que tendremos que mirar cuando lleguemos al cielo. Y luego no podemos tenerlo con la plenitud de Dios porque no hay nadie que la tenga y viva. Pero Dios entonces decidió expresarse después de que Cristo abrió el camino para poderse hacer real a la vida de las personas. Y tú experimentar su amor, su abrazo, su cariño, su dirección, su consuelo, su enseñanza, su aprecio, su revelación de manera personal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque es Dios mismo. Por eso usted puede decir: te adoro, Espíritu de Dios. Claro que sí. ¿La Biblia lo dice? No, no lo dice así, pero lo acabamos de leer en Hechos. Hechos dice que Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Ahora, si no entendemos lo que es adorar, no vemos la adoración ahí. Pero cuando entendemos que adorar es reconocer el merecimiento, la dignidad, la honra de alguien, lo que Pedro les estaba diciendo es: ¿por qué no adoraste al Espíritu Santo? Porque si lo hubieras adorado, no hubieras querido tomarle el pelo, le hubieras dado su lugar. Entonces, cuando usted canta y dice: Espíritu Santo, te necesito, el Padre no se ofende, el Hijo no se ofende, porque son el mismo Dios. Espero me esté explicando, ¿ok? Así que el Espíritu Santo es Dios. Eso es muy importante para nosotros saberlo. No es una fuerza, no es la mano de Dios obrando, es Dios mismo. Ahora entonces quiero hablarles de algunas de las cosas, justamente por la línea de quién es el Espíritu Santo o quién es Dios a través de su Espíritu Santo. Y vamos a comenzar a mirar algunas consideraciones. Por ejemplo, el Espíritu Santo es quien nos empodera. Usted puede decirlo de esta manera o escribirlo en sus notas, ustedes que toman notas. El Espíritu Santo es nuestro empoderador. Él nos reviste con su poder. Vamos a Hechos capítulo 1 para que usted lo lea. Hechos 1 versículo 8. Usted se lo sabe, seguramente. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vuélvalo a leer conmigo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder es la misma, es la raíz griega dunamis. La palabra dunamis es la misma raíz de la palabra dinamita. Tiene que ver con la potencia de algo. El poder se define como la capacidad o la potencia para lograr y hacer algo. Y Jesús dijo, según este pasaje ligado con Juan, que para ser testigos de Dios se necesita hacerlo bajo el empoderamiento que el Espíritu Santo trae a tu vida. Querido hermano, escucha lo que te voy a decir.
Cuando tú veniste a Jesús, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tú eres templo, en el momento que vienes a Jesús, eres templo del Espíritu de Dios. Pero el empoderamiento es otra área de tu vida que debes experimentar de la obra de Dios a través de su Espíritu en tu vida. Es algo que te cambia la vida. Ves a un Pedro que cuando a Jesús lo están entregando, él tiene tanto temor que entonces niega a Jesús y maldice con su boca para no ser muerto. Pero luego lo ves en el capítulo 2 de Hechos, donde es derramado el Espíritu sobre de ellos y dice que hablaron en otras lenguas. Ese es otro tema que vamos a hablar dentro de esto, del tema del Espíritu Santo, hablar en lenguas. Y ves a un Pedro que se levanta en medio de los apóstoles y de los discípulos. Antes lo ves que tuvo miedo y huyó. Ahora lo ves en medio de una multitud de miles y se levanta y les dice: ustedes mataron a Jesús. Y lo ves hablar con una autoridad y con una tranquilidad, tal vez no importándole que la vida le fuera en ello. ¿Quién podía hacer esa obra? El Espíritu. Cristianos que a veces para testificar tienen mucho temor y mucha vergüenza, porque son introvertidos, porque lo suyo no es hablar. Necesitas el poder del Espíritu Santo para que veas cómo puedes hacer otras cosas, pero en el poder del Espíritu de Dios. Y eso lo necesitas experimentar. Yo espero que más de uno en esta noche esté diciendo: yo necesito conocer así a Dios, yo quiero conocerlo así en mi vida, porque te cambia la vida. No solamente lo veo en la Biblia, lo he visto en la gente y lo he visto en mi propia vida. Cómo servir a Dios sin este empoderamiento, es decir, el Señor te da de su poder, el Espíritu Santo te empodera, te da de esa capacidad que otras cosas pasan cuando haces lo mismo, pero antes lo hacías sin su poder y ahora lo haces con un empoderamiento suyo. Es diferente, cambian las cosas. Y dice aquí la Escritura que esa es la manera en la que nosotros somos testigos de Él. Por eso yo siempre les enseño a los servidores que tengamos mucho cuidado de servir a Dios debajo del empoderamiento del Espíritu Santo, porque esa es la única manera sobrenatural de ministrar las cosas del reino de los cielos. No podemos ministrar las cosas sobrenaturales en un terreno natural. Tenemos que ministrar las cosas del reino de los cielos en el poder del Espíritu Santo. Y la única manera de hacerlo es si el Espíritu Santo nos empodera. Por eso muchos cristianos tienen miedo de poner sus manos sobre los enfermos. Por eso cristianos cuando ven un endemoniado dicen como la abuelita: patitas, ¿para qué te quiero? Háblenle a Gina para que lo libere. ¿Que nada más Gina puede liberar a la gente? No. ¿O solo el pastor? Tampoco. ¿O solo los líderes? No. Todos nosotros tenemos autoridad si estamos caminando bajo el empoderamiento del Espíritu de Dios. Tú debes de saber que ya está en ti. Ahora debes aprender a caminar en ese empoderamiento que el Espíritu Santo trae sobre tu vida. Y quiero decirte que ese empoderamiento tú lo tienes que percibir como algo tan tangible en tu vida. No podemos ser como aquellos que hacen, el otro día les decía, que hacen dieta y no han bajado nada, pero sienten que ya bajaron un montón. Y llegan y te dicen: ¿cómo me veo? Pues igual. No, no es cierto. No, ya bajé. ¿Cuánto? 100 gramos. Uy, no, pues si se te nota un montón. Pero ¿qué tal cuando llega alguien y tú lo ves totalmente? ¿Qué te pasó? Hasta le decimos: ¿estás enfermo? No, es que me puse a dieta para estar en el peso que debo de estar. Pero lo ves notablemente diferente. Así es el empoderamiento del Espíritu Santo. Es algo que no te cabe duda que es el poder de Dios revistiendo tu vida. La obra del Espíritu bendito de Dios, cambiando y trayendo a transformaciones a tu vida. Así que el Espíritu Santo nos empodera. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Dice Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Y os recordará todo lo que yo les he dicho.
y les recordará todo lo que yo les he dicho. Este pasaje nos enseña dos labores de Dios a través de su Espíritu. Número uno, dice ahí, el consolador. La palabra consolador viene de una palabra, al menos en griego, en el Nuevo Testamento, que es parakletos. Junto, parakletos. Y un paracleto era aquella persona, era como un abogado, tenía más o menos la función de un defensor, pero esta era la labor del paracleto. Cuando alguien iba a ser puesto en un juicio, se le llamaba paracleto a aquel defensor o aquel abogado que venía al lado de la persona que enfrentaba el juicio y se quedaba con él y lo acompañaba a él durante todo el tiempo del juicio. Consolador no solamente quiere decir ya manito, no es que el Espíritu venga y te diga ya, agugo, ya, sana, colita. No es que el Espíritu Santo te diga eso, porque puedes seguir sintiendo dolor, puedes seguir sintiendo tristeza, pero lo que el Espíritu Santo hace es decirte: yo estoy contigo. Hermano, yo sé que algunos de aquí tienen problemas y el Espíritu Santo hoy te recuerda: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te van a lastimar, porque yo estoy contigo. Van a pelear contra de ti, pero el Espíritu te dice: yo estoy contigo. Se van a levantar en contra de ti tal vez, pero yo estoy contigo. Y esa convicción la hace Dios en tu corazón y es la que te hace permanecer firme. Porque hay creyentes que de veras caen y no se pueden levantar. Me parece que no han experimentado la obra y la persona del Espíritu Santo, que adentro les hace constar con toda realidad que Él no está lejos, que Él no está distraído, que Él no les jugó una mala broma, que Él está con ellos todo el tiempo. Recuerdo, ¿cuántas veces has pasado momentos difíciles y dices: estoy solo? Pero en esos momentos difíciles, cuando dices estoy solo, has aprendido, si has puesto atención, que realmente no has estado solo, que el Espíritu Santo te ha acompañado, te ha llenado. Sí, a lo mejor has extrañado que algún amigo familiar te visite, pero al final, cuando conoces que el Espíritu Santo está contigo, no sales de esa situación sentido con todo mundo porque no te visitó, porque hay sí hermanitos, mucho amor y paz y nada que me visitaron, porque experimentaste la presencia consoladora del Espíritu de Dios. No queremos enfrentar problemas, pero cuando los enfrentamos, ahí estará contigo el Espíritu Santo. No queremos enfrentar pruebas, la verdad es que no quisiéramos, pero cuando las enfrentemos, ahí estará contigo el Espíritu de Dios, porque Él, dijo Jesucristo, tiene la obra de consolar, es decir, acompañarte todo el tiempo que sea necesario. Por eso digo que a veces el cristiano no disfruta de ese compañerismo, porque el Espíritu Santo está todo el tiempo contigo. Es para que dialogues con Él. Yo recuerdo que cuando en algunas ocasiones mis hijos estaban pequeños y yo estaba en la sala, yo me ponía a hablar con el Espíritu Santo, con el Señor, y mi esposa se asomaba: ¿estás bien? Decía: sí, no te preocupes, porque al mundo diría esquizofrenia. Ya oye vos, que es que Dios le habla. Este está loco, ¿o no? Pero yo hablaba con el Señor: Señor, mañana voy a predicar y te pido que háblame, Señor. Sí, y mi esposa: ¿estás bien? Sí, aquí estoy bien todavía. ¿Por qué? Porque es tan real su presencia que sabes que está contigo en todo tiempo, para predicar, para enseñar a tus hijos, para corregir, para dirigir como padre, para consolar a otros, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo nos consuela. Pero también dice ahí en Juan: Él os enseñará. Si la palabra de Dios tiene que ser enseñada para conocer lo que Dios quiere, lo que Dios puede,
lo que yo tengo de Dios, quién dice Dios que yo soy, necesitamos al Espíritu Santo para que nos ubique, porque a veces nos sentimos los más papas fritas de todos, y el Espíritu Santo tiene que venir a enseñarte y a decirte: hey, no tengas un mayor concepto de ti que el que debes tener. Y si sabes más que otros, no es para criticar al que menos sabe, es para compartir al que necesita aprender. No es para que te pares el cuello y digas: yo ya hablo griego, arameo, tomito, tonaca y zapoteco, y puedo hablarte en todos los dialectos, y la gente todavía cree. Todavía hoy en día creen lo que Jesús dijo en Juan 5:39, que para entender la Biblia hay que estudiar griego y hebreo. Eso no es cierto. Jesucristo le dijo a los escribas que traducían del griego, del hebreo, del arameo al griego, les dijo: ustedes transcriben las escrituras y no saben quién soy yo. Para dejar más claro el hecho de decir que nadie piense que me va a conocer por conocer hebreo, me va a conocer si el Espíritu Santo les enseña quién soy yo. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, y nadie aquí tiene que decir: ay, Espíritu Santo, ven. No, ya está contigo, pero ahora tienes que conocerlo para dejarte enseñar por Él, que te abra la Escritura. Yo experimenté, se los he dicho y se los repito hoy, lo repetiré siempre. Cuando el Señor me llamó al pastorado, yo no estudié ningún instituto bíblico. Yo estudié después, he estudiado otras cosas y cursos, pero cuando el Señor me llamó al pastorado, yo no tenía ningún instituto bíblico. Nada. No sabía nada de teología, ¿verdad? Como se enseña la teología. No sabía nada de homilética, de hermenéutica. Y yo recuerdo que las primeras veces que escuché esas palabras fue un día acabando de predicar, y se acercó un hermano anciano de la iglesia, anciano de edad, y me dijo: joven, qué buena homilética tiene usted. Y ya sabe, para no quedar mal, dije: gracias, hermano. Yo dije: ¿qué es homilética? Y entonces dije: voy a investigar qué es homilética, y estudié lo que era homilética. Después alguien se acercó y me dijo: oiga, qué buena hermenéutica hizo con el pasaje de tal, ¿por qué yo no lo había encontrado? Entonces la gente piensa que eso lo encontraste en algún instituto bíblico, y de pronto cuando lo ves te das cuenta que fue el Espíritu Santo que te abría la Escritura y te dejaba mirar lo que escuche, mucho ojo, lo que la misma Biblia interpreta. Porque hay algunos que dicen que el Espíritu les habla y tuercen las Escrituras. Ese sí ya Houston los perdimos, ese sí ya se les volaron los cables. Pero ¿cómo saber que el Espíritu te guía? Cuando la misma Biblia interpreta a la Biblia. Hay gente que alude o que piensa o que dice que tuvo una revelación de un pasaje cuando no se da cuenta que está en contraposición con otro, porque no dejó que el Espíritu realmente lo guiara a que la Biblia se revelara a sí misma por la obra de enseñanza del Espíritu Santo. Es Él el que nos debe de enseñar. Créame que cuando yo doy consejería, yo le pido a Dios y le digo: Señor, ayúdame a traer una palabra de consejo a la gente, y Él es el que te enseña. Y luego se acerca la gente y te dice: pastor, yo no había pensado eso, ¿de dónde lo sacó usted? El Espíritu Santo te da su gracia y te deja ver. Hermano mío, si el ministerio estuviera basado en la consecución de estudios mecánicos, intelectuales del ser humano, solamente los que estudian y terminan intelectualmente la Biblia podrían ser pastores, pero no es así. Y entonces alabo a Dios cuando dice que Dios toma a lo menospreciado y a lo vil del mundo para avergonzar a lo más sabio de los hombres. ¿Me explico? Recuerdo que les he dicho una vez, un familiar me dijo: yo no me explico por qué, si yo sé hebreo, arameo, latín, por qué yo no tengo una congregación como la que tú tienes. Y me dijo: ya sé por qué. Me dice: porque cantas. Dije: ¿será que alguien con hebreo, griego, arameo, con doctorados en teología,
sea como Nicodemo, que piense que una iglesia crece porque uno canta? ¿O será que alguien con un corazón tan sencillo como un niño decir, no tengo ni idea por qué y cómo ha crecido la iglesia? Y me queda claro que es porque el Espíritu Santo es honrado y le damos el lugar para que Él enseñe a nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo, entonces, ¿quién es? Nuestro consolador. Es Dios mostrándonos su compañía todo el tiempo. Todo el tiempo. Y vea usted qué importante es eso, porque yo lo comparo con esto. Cuando yo estaba en protección civil hace muchos años, nos enseñaban que en los incendios el 90% de la gente que se avienta por las ventanas por sentir el calor del fuego, se avientan cuando el fuego ya está siendo controlado. Es decir, que si hubieran esperado un poco más, no hubiera sido necesario que se arrojaran, y algunos sin nadie que los recibiera abajo, por lo tanto mueren. Entonces, así pasa cuando no sabes, que no crees y experimentas a Dios en tu vida. Y entonces el cristiano dice, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Porque no saben que el Espíritu Santo está ahí. Y creo que el Espíritu Santo voltea y te dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y yo qué? El problema no es que esté ahí, el problema es que nosotros lo creamos. Y que digamos, Señor, no me muevo si tú me dices que, y te dice, no te muevas y yo te voy a salvar. Ahora sí, ve hacia la izquierda, ahora sí, habla a tal persona, porque yo estoy contigo. Le recuerdo algunas historias que hemos pasado aquí en la iglesia, para que vea, yo estoy contigo. Cuando estábamos en Mitos, íbamos a rentar otro salón para tener 2 lugares donde reunirnos, uno entre semana y uno el domingo, porque ya teníamos 2 reuniones y queríamos juntar una sola reunión para dosificar el trabajo. Así que entonces rentamos un lugar. Cuando llegamos al lugar, nos rentaban el lugar cada semana en 4,000 pesos, 4,500 por 5 horas, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Así que cuando llegamos, hablé con el administrador y me dijo, bueno, nosotros cobramos tanto dinero. Y le dije, no, es demasiado. Entonces me dijo, usted ofrézcame, dígame cuánto me quiere pagar. Entonces hablé con el tesorero de aquel tiempo y le dije, por favor háblale al Señor y dile que le vamos a dar solo, fíjese, 4,500. Y yo le dije, dile que le ofrecemos 1,000 pesos por 5 horas de servicio. 1,000 pesos, pastor. Tú dile que 1,000 pesos. Yo estoy contigo. Esto no aplica en mordidas, Ofrécele 10 al policía y se va. Eso no aplica ahí. Al rato me hablas, pastor, ya me metieron acá al bote, venga. No aplica ahí. Lo aclaro porque, aunque usted no lo crea, a veces se tergiversan las cosas. Y entonces le habló el tesorero, le dijo, el pastor me dijo, por favor, que le hiciera saber que solo 1,000 pesos le ofrecemos. Híjoles, no, pues yo creo que no se va a poder, pero pues déjeme pensarlo. Así que a los 2 días nos habla, y bueno, le habló al tesorero y me habló luego el tesorero, pastor, ¿qué cree? Me dijo, así, asombrado, que aceptó. Dice que le demos eso y está bien. Por las 4 horas, sillas incluidas, fundas incluidas. Él nos limpia el lugar, él nos limpiaba el lugar. Aunque había fiesta en la noche y acababan a las 3, 4, 5 de la mañana, nosotros llegábamos al salón, estaba limpiecito, olía limpio, todas las fundas puestas en las sillas, todas acomodadas, todo el lugar listo para poder ser ocupado. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Cuando venimos a este lugar, nos enseñaron el lugar y no teníamos ni un centavo para hacer un negocio, ni uno, pero ni uno, hermano. Como dicen antes, ni uno partió a la mitad, no teníamos nada. Yo me acuerdo que cuando salimos de aquí le dije al tesorero, oye, ¿estarías dispuesto a vender tu riñón para dar el anticipo de la...? Y bromeábamos. Y entonces cuando nos enseñaron el lugar, primero la renta, segundo el estado del lugar. Entonces lo primero que yo vi cuando entré, dije, venirnos aquí requiere de mucha inversión. Yo estoy
contigo. Es que si no lo vives, hermano, parece Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces me dijo el Señor, necesito saber si le interesa. Era miércoles, por ahí. Me dijo, porque si no voy a tener otra cita el viernes para enseñar el lugar, ¿verdad? No sé si era cierto, era presión de un vendedor, pero bueno, me dijo. Así que le dije, me interesa, como si tuviéramos con qué. Le dije, me interesa, le hablo el jueves para decirle cuánto le ofrezco. Yo no tenía nada, pero el Espíritu Santo me decía, yo estoy contigo. Y en esos días fue cuando usted conocía la historia, la resumo, dieron una ofrenda. Y entonces le hablo al tesoro y le digo, háblale al Señor, ofrécele tanto, dile que queremos ver al dueño para hacer una negociación. Entonces vimos al dueño y le dije, no le puedo pagar lo que usted quiere porque el lugar no está en condiciones, tengo que invertir ahí. Así que le ofrezco y le bajé la cantidad. ¿Sabe cuánto pagábamos por este lugar cuando llegamos? ¿Sabe cuánto vale un lugar como estos en esta zona? ¿No sabe? Bueno, luego le digo. Un lugar que está arriba de los 50, 60 mil pesos. Yo le dije, te voy a pagar 14 mil pesos. Es muy poco, me dijo. Le dije, no es mucho, porque ese lugar va a quedar irreconocible, le dije, cuando estemos ahí. Bueno, está bien, me dijo. Y así que llegamos con esa cantidad hace, ¿cuántos años? 7, 6 años. Pero esto estaba en ruinas. Y yo lo veía y otra vez, yo estoy contigo. Y así como entraba el dinero, se iba todo. Yo le decía al tesorero, todo. Le dije, pon tu ofrenda y la mía. Mi ofrenda, también la tuya, ponla. Pues no, que siervo de Dios, órale, pon toda tu ofrenda. Bueno, pues si no le quedaba otra vez. Y entonces poníamos las ofrendas de los que estábamos y toda la ofrenda, y se acaba, pastor, ya no hay dinero. Ahorita que hay ofrendas otra vez, venía la ofrenda y otra vez todo, y ahí se iba todo otra vez. La última temporada que faltaba de acá, para ya entrar aquí en enero de aquel año, otra vez, pastor, ya nada más queda tanto, pero todavía no están los baños. Pues no podemos entrar sin baños, pon todo, pastor, todo. Y era fin de año, o sea que no iba a haber Navidad, ni Reyes, ni nada. Todo. Yo estoy. ¿Sabes que no te atreves a hacer eso si no crees que Dios está contigo? Porque eso la lógica te diría, te vas a arruinar. ¿De qué vas a vivir? ¿Con qué vas a comer? ¿De dónde vas a pagar tu renta? Yo estoy contigo. ¿Sabe por qué hay cosas que el cristiano no hace? Porque esta realidad de consolador, yo estoy contigo, no se hace evidente en el corazón. Tú y yo necesitamos eso. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? El Espíritu Santo está contigo para salir de esos problemas, no para renunciar. Pastor, ya no somos compatibles. ¿Qué? No somos compatibles, ni que 8 cuartos. Ve con el Espíritu Santo y verás lo que te va a decir. Verás la terapia, la psicoterapia y la teoterapia y toda la terapia que el Señor te va a poner en 2, 3 lecciones, que vas a salir convencido de, Señor, si tú estás conmigo, eso fue lo que dijo Moisés, si tú vas conmigo me muevo, si no, Señor, no me moveré. Eso es tan importante en tu vida, para todo. Jóvenes, ¿estás esperando el amor de tu vida? Necesitas creer que el Espíritu está contigo, porque si no, vas a ver al güero hollywoodense enfrente de ti, vas a decir, vénganos tu reino, esta es la visión de mi vida, Señor. Y el Espíritu te habla y te dice, hey, no, por ahí no es, no veas lo que ven tus ojos, mira lo que yo veo, tengo otra persona para ti, ¿verdad? No estoy, paréntesis, no estoy promoviendo que los cristianos sean
feos, mal vestidos y panzones y sin, no, perdón por lo de panzones, gorditos llenos de la presencia de Dios. Para que no suene tan feo. Pero es lo mismo. No estoy promoviendo eso. No. Ni estoy diciendo que Dios te va a hacer una mala jugada. Pero cuando tienes paz en Dios, ¿verdad? Adolescentes, tengan calma. Esperen el tiempo para verdaderamente entablar una relación. ¿Cuándo es eso? Cuando estés listo para pensar en casarte. Lo voy a volver a repetir porque necesitan tener convicción de que el Espíritu está con ustedes. Adolescentes, tranquilos. Sí, pastores, que usted no experimentó la hormona. Claro que sí. ¿No? Un día vino un joven y me dijo: pastor, tengo un problema. Es que cada muchacha nueva que llega me gusta. Le dije: ese no es problema. El problema es que te llegaran los muchachos nuevos que llegan. Le dije: que te gusten están bien. Que tengas malos pensamientos, eso estaría mal. Que a todas quieras enamorar, eso estaría mal. No tienes problema. O sea, la hormona está todo lo que da. Eres un adolescente, pero hay tiempo para todo. ¿Quién te hace tener paz para ese tiempo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que mi adolescencia justamente fue cuando el Espíritu Santo se reveló a mi vida? Yo andaba detrás de mi esposa desde los 15 años. ¿No? 15 de ella, 25 míos. Y yo andaba, no, es esta tierra prometida, yo tengo que quedar aquí, ¿no? Y cuando el Espíritu vino a mi vida, yo solté todo eso y dije: Señor, en ti descanso. Nos dejamos de hablar 2 años, pero yo estaba en paz, conociendo al Espíritu de Dios. Cuando nos volvimos a ver, ella me dijo: te ves diferente, ¿verdad? Le dije: ya era hora de que lo vieras, le dije. Esa es otra cosa. Y por experiencia, adolescentes, les digo: tranquilos. ¿Qué quieres abrazar? Ya te dije, cómprate un osito. Abraza a tu papá, a tu mamá, todo lo que quieras. Deja los otros abrazos para otro tiempo. Pastor, ¿cómo puede ser? Sí puede ser, hijo, si experimentas la persona del Espíritu Santo. Él te va a ayudar a tener paz, a disfrutar tu adolescencia, a tener gozo en tu adolescencia. Decir: Señor, el otro día me encontré con un amigo pastor que con lágrimas en los ojos dice que su hijo entró a la universidad, 18 años, 19 años, y luego una jovencita se le abalanzó. Y la joven le dijo: ¿no quieres ser mi novio? Porque ahora ya se acostumbra a eso también, ¿no? Con esto de la igualdad de género, tantas cosas que se hacen. Luego vamos a hablar de eso. El asunto es que me gustó lo que, y el pastor lo dijo con lágrimas. Y me dijo: pastor, no sabe qué emoción escuchar a mi hijo. Dice, le dijo a su hijo: oye, perdóname, pero mi padre me envió a la escuela a hacer una carrera, no a tener novia. Así o más claro. Y entonces el hijo le fue a decir al padre: ¿qué crees, papá? Que pues me pasó esto en la escuela y pues ya mira cómo está el mundo. Antes uno era el que decía: ¿quiere ser mi novio? Ahora ya se lo ofrecen a uno. ¿Cómo poder decir no es tiempo de novia, es tiempo de escuela, si no crees que el Espíritu Santo está ahí? Porque entonces la preocupación es: voy a morir sin amar. No, tranquilo. De veras que va a llegar tu tiempo y lo vas a disfrutar. Se los digo por experiencia. Cuando llegas ahí, he vivido mi niñez en Cristo. Solo Dios hace al hombre feliz. Lo canté. Y eso lo cantas muy fácil, pero cuando llegas a la adolescencia, a ver, vuelve a cantar. Solo Dios hace al hombre. No, yo quiero a Petra, papá. No, yo quiero a Agapito. Pues no, que solo Dios hace al hombre feliz. ¿Dije Agapito? Bueno, pues es un nombre, ¿no? Aunque no lo crea uno. El Espíritu Santo nos enseña, les dije, nos consuela, nos empodera
Por último, el Espíritu Santo nos guía. Romanos 8 nos guía. ¿Qué importancia es la guianza del Espíritu de Dios? De veras, guianza. No quiere decir que sepamos todo. Sabremos lo que Él nos quiere dar a conocer. El único que sabe todo es Él, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero en su gracia, en su favor, nos hace saber cosas. Cuando el Señor me habló para entrar al ministerio hace ya años, 20 y tantos años, yo estaba en un buen momento de mi carrera. Estaba yendo bien, tenía buenas posibilidades. Y para que eso le pase a un joven de 22 años, pues uno siente que se puede comer el mundo, decía un jefe mío, a puños. Así que en ese momento de mi carrera, que tan solo en 4 años había podido desarrollar, un día llegando a mi oficina me dice el Señor: es el tiempo. Yo sabía desde los 17 años que Él me había llamado para predicar. No sabía muy bien, honestamente, si sería pastor o qué sería. No sabía. A mí lo que me interesaba era saber que me llamaba a servir de tiempo completo, pero no sabía cómo iba a ser. Así que entonces, cuando el Señor me dijo eso, yo le dije al Espíritu de Dios, le dije: Señor, no tengo idea de cómo hacerlo. Yo me preguntaba, como muchos se preguntan hoy: bueno, ya Dios me llamó, ¿y a dónde? Deja que Él te guíe. Y entonces yo decía: predico en las esquinas, me pongo un púlpito en las plazas, ¿a dónde me voy a predicar? Y entonces le dije: Señor, guíame, por favor. Y Él me guió a la iglesia donde yo asistía. Y Él guió al pastor que era pastor en ese tiempo en esa iglesia. Y Él me llamó al ministerio pastoral con tan solo 22 años. 22 años, sí, ¿verdad? Todavía 22, 23. Y cuando tuve que salir de ahí otra vez, Espíritu Santo, guíame. Mi lógica me decía: no te vayas. Pero el Espíritu acá adentro me decía: tienes que salir. No eran mis ganas, por ganas yo me hubiera quedado en aquella iglesia. Yo amaba aquella iglesia. Yo predicaba desde el púlpito, le decía: esa gente que se va de la iglesia, en lugar de quedarse hasta el final, y al final me tragué esas palabras. Por eso ahora tengo más cuidado cuando predico. Y entonces yo decía: está mi hermano, estaba el pastor Edwin ahí también como copastor. Era una iglesia que estaba teniendo un momento muy bello y mi razón me decía: quédate. Pero el Espíritu acá adentro me decía: tienes que salir. Pero entonces yo decía: ¿y cómo le voy a hacer? ¿De qué voy a vivir a partir del lunes? Porque era viernes. Entonces renuncié a la iglesia, llegué con mi esposa sin ningún dinero en la casa ni en mi bolsa, y le dije: acabo de renunciar, no sé qué va a pasar, pero si no pasa nada este fin de semana, el lunes tengo que regresar a buscar trabajo, porque tengo 2 hijos a los cuales darles de comer. Y el Espíritu Santo me había guiado. Cuando yo llegaba al lugar, a la primera reunión de lo que es ahora el Ministerio de Restauración, toda la gente que me saludaba me decía esta palabra: hermano, le damos gracias a Dios porque haya escuchado su voz. El pastor Víctor me dijo: no creí que usted fuera a venir, porque pensaba que los lazos fraternales con el pastor Edwin iban a ser más poderosos que la guianza del Espíritu Santo. Yo le decía: no, es más poderoso en mi corazón la guianza del Espíritu Santo que mi relación fraternal con el pastor Edwin. Y por 8 años estuvimos separados. La primera vez que nos volvimos a encontrar nos sentíamos extraños, el pastor Edwin y yo. Nos reunimos en la casa de mi hermano mayor. Yo lo sentía como si fuera un desconocido, porque por dirección, él a su vida de Dios de quedarse y a mí de salir, no supimos cómo manejar eso. Y miren, ahora lo invito a predicar seguido, ¿no? La guianza del Espíritu Santo. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te guía para venir acá. Entonces, pastor, o se va a Phoenix, o se va a Houston, o se va a comenzar una obra en Coacalco.
Y la razón me decía: Ludwig, ya has sembrado muchos años de tu vida, ya que te toque llegar a donde ya todo está listo. Y la razón te dice: no, ya piqué piedra. ¿O no? No, la razón te dice: yo ya trabajé. Oye, desde los 6 años sirviendo a Dios, ya 35, ya debería de nada más decir para allá, para allá, para allá, para allá. Y entonces me hablaban y me decían: hermano, véngase conmigo, acá en Phoenix podemos trabajar. Hermano, véngase conmigo, acá en Houston podemos trabajar. Y había una dirección aquí adentro. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Y él me hablaba: vas a ir a Villa de las Flores. Le decía yo a mi esposa: ¿qué te ha puesto Dios en el corazón? Villa de las Flores. Vamos a Villa de las Flores. Pero es que ya piqué. Vamos a Villa de las Flores. Y otra vez, ¿verdad? A estar solo, sin músicos. Es como, vean todo este escenario. Ahora imagínenme empezando otra obra de cero, con mi guitarra, sin nada de esto, ¿verdad? Pero es la guianza de Dios. Es que Dios te guíe a hacer las cosas. De la misma manera, cuando me toca ministrar, un día estábamos, me acuerdo ahorita, por ejemplo, orando por una persona con una opresión espiritual, y estábamos orando 3 o 4 personas. Ya sabe que para eso siempre echamos montón. 4 o 5 estábamos ahí. Y estábamos orando y sale, y sale. Ya saben que de ahí no salimos, y sale. Y no salía, hermanos. Y el demonio mostrándose en la cara de la persona con una cara de burla, que tú te sientes, ay, sinvergüenza, o sea, todavía te burlas. Y como el chavo, y en mi cara, ¿no? Y el demonio, así de veras, sale en el nombre, no voy a salir, no voy a salir. Entonces me levanto y le digo: Espíritu Santo, ¿qué espíritu es este? Porque hay unos que dicen: ¿cuál es tu nombre? Yo dije: mejor le pregunto al Espíritu Santo. Le dije: ¿qué espíritu es este? Y me dice el Señor: es un espíritu de seducción. Está bien, me vuelvo a hincar. No me voy, no me voy. Pero una cara, ¿han visto a los que hacen de locos en las películas? Bueno, pues peor. Los ojos idos, riéndose, una voz fea. Y entonces le digo: espíritu de seducción, ya me descubriste, ya me voy, ya me voy. No. Y la persona reacciona. Y entonces te das cuenta que no puedes pretender servir a Dios siendo orgulloso, pensando que porque te ha usado para liberar tú sabes todo, que necesitas su guianza para decirle: guíame, Señor. Les platicaba que hace no mucho tuve que ir a ministrar a alguien que cuando entré en otro tiempo yo hubiera comenzado a hacer lo mismo. Y te ordeno que salgas. Y me acerqué, lo abracé. Estaba muy aturdido este joven, muy aturdido. Cualquiera que lo hubiera visto hubiera pensado que había perdido la mente. Yo me espanté cuando lo vi porque lo conozco. Sentí mucha compasión cuando vi su situación. Mi esposa estaba conmigo, estabas conmigo. Así que llegué, y yo creo que toda persona cuando ve un escenario así piensa que cuando va a llegar el pastor va a llegar con la patada a la puerta. Ya llegué, ¿dónde está el diablo? Ahorita lo saco. Pero tienes que ir humilde delante de Dios y decir: Señor, guíame tú, por favor. Cuando lo vi dentro de mi corazón dije: ¿qué hago, Señor? Mira el dolor de la familia, mira el estado de este joven, ¿qué hago? Y no sabía qué hacer. Así que me acerqué y lo abracé. Y mientras lo abrazaba, tú lo veías como que estuviera perdido. Y empecé a orar en lenguas todo el tiempo, como 15 minutos, hermano. Y yo le decía a uno que me acompañó: ora tú, por favor.
no sabía qué hacer. Y cuando seguí orando, entonces el Espíritu me habló y me dijo: ordena que su mente sea libre. Entonces lo abracé otra vez y le dije: Señor, devuélvele la mente a este joven. Oro para que se rompa toda obra de las tinieblas sobre su mente. Tuvo una manifestación. Él nos decía: es que vino, entró al cuarto y es que me amenazó. Estaba hablando de un demonio, hermanos. Tú oyes eso y dices: ay, vámonos. El que diga que no es cierto, miente. Y entonces cuando dije eso, dejó de estaba escupiendo saliva, la mirada ida, la lengua no le reaccionaba. Y yo le decía: ¿puedes hablar? No podía ni hablar. Llegó el médico y me dijo: este caso está difícil, está por perder la mente. ¿A quién necesitas? Al Espíritu Santo. Después, cuando oramos, empezó a recobrar. Dejó de babear, pudo empezar a hablar, le volvió la mirada. Y yo sentí tanta compasión acá adentro. Decía: Señor, es que si tú no nos guías, estamos perdidos. No tenemos a dónde ir si no sabemos, si tú no nos guías. Entonces, para experimentar esta guianza necesitas experimentarlo a Él, porque de lo contrario es como querer ser conducido, pero si ni siquiera conoces su voz. Necesitas conocerlo. Son experiencias de la guianza del Espíritu Santo. Lo que yo quiero orar en esta noche, hermanos, es que tú y yo conozcamos la persona del Espíritu Santo. Hace 8 días hablamos de desarrollar estos 4 factores: interés, disposición y todo esto. Pero hoy lo que quiero orar es que la vida de Dios sea tan real para ti, porque lo conoces guiándote, consolándote, enseñándote, ¿verdad? Empoderándote. La primera vez que yo experimenté el poder de Dios, para mí fue asombroso, porque yo había oído todos los días desde niño que el que ponga sus manos sobre los enfermos sanarán, pero nunca lo había visto. Hasta aquel día, después de mi encuentro con el Espíritu, que alguien se estaba convulsionando y yo puse mi mano sobre la persona y solo dije: en el nombre de, y en ese momento dejó de colapsarse, abrió los ojos y dijo: ¿qué me pasó? Un amigo a los siguientes días se golpea en la cabeza y se desmaya y no reaccionaba, y nos pusimos a orar los jóvenes que estábamos ahí: Señor, ten misericordia, levántalo. Una joven que cayó del techo, que se lastimó la columna, se perforó un brazo, se fracturó en la clavícula, y nos pusimos a orar, y al otro día se quitó el yeso, movió la mano. Ese mismo día la habían diagnosticado con fractura de cráneo y después se levantó en el hospital. Y los jóvenes que creían en el poder del Espíritu Santo estaban orando desde afuera, y orábamos por ella: Señor, haz un milagro, levántala, Señor, haz un milagro. Se cayó de 4 metros de pura cabeza, y el Señor la levantó de ese lugar. Al otro día se quitó el yeso, los orificios de un gancho que se le enterró en la pierna se le cerraron, solo quedó la marca. Pero sobre todo el Señor le restauró el cráneo y la columna que estaba fracturada. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿A través de quiénes también? De los que le conocen. Cierra tus ojos.